Shalom Ubraja, paz y bendiciones, qué gusto de estar con ustedes, mirando a unos textos que los cristianos conocen muy bien. Es el día de Pentecostés. Ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el Espíritu Santo, capítulo 3, perdón, desciende el Espíritu Santo y es el día de Pentecostés. Surge de ahí la denominación pentecostal. El avivamiento de Azusa en 1904, con el movimiento pentecostal, cristianos que ven en la Biblia que dice que podemos hablar en lenguas, porque la iglesia primitiva hablaba en lenguas, el día de Pentecostés cada uno habló en lenguas diferentes. Esa maldición que había ocurrido tal vez en la Torre de Babel, cuando nadie se entendía, ahora es deshecha por el Espíritu Santo y todos nos entendemos. Es el día de Pentecostés, pero ¿qué es en realidad Pentecostés? ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama en hebreo? ¿Cómo es que lo entendemos? Yo me entregué al Señor hace unos 30 años en una iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana allí en Argentina era una iglesia muy educada, muy estudiosa de la Biblia, muy linda iglesia, pero como que no había muchas manifestaciones del Espíritu Santo. No había muchas sanidades, no ocurría mucho, aunque creían en esto ellos. No había el don de profecía, profetizar, palabra de ciencia. Los dones del Espíritu como que no se movían allí. Yo conocía al Señor en esa iglesia. Todavía los familiares, unos familiares de Luis Palau iban allí. Yo lo escuchaba a Luis Palau a la mañana en la radio. Fue una bendición tremenda. Ellos eran muy buenos en estudiar la Biblia, pero no conocían tanto acerca del poder del Espíritu Santo. Creo yo, según yo lo entiendo hoy. Hay una pregunta que le hacen a Jesús al final de su vida. Está el Señor en Jerusalén y vienen los saduceos y le hacen una pregunta a Jesús y le dicen, hay un hombre que se casó con una mujer y el hombre se murió y el hermano la redime a la viuda, se casa con la viuda y el hermano también se muere, son 7, se mueren todos los hombres. ¿Y quién va a ser el esposo de esta mujer en el cielo? Le preguntan. Y Jesús le dice, la respuesta es interesante, porque le dice, erráis ignorando el poder de Dios y las Escrituras. Me parece a mí que hay iglesias, hay denominaciones que conocen muy bien las Escrituras, pero no conocen casi nada del poder de Dios. Y otros que conocen muy bien el poder de Dios, pero no conocen casi nada de las Escrituras. Es muy difícil ver una iglesia que conozca a los dos. Es importante entender esto, creo yo. Hay iglesias que conocen muy bien las Escrituras. Esa iglesia presbiteriana, a veces hablo en iglesias bautistas yo, y me tengo que fijar muy bien de hacer una exégesis que sea realmente bíblica. Ellos no van a aceptar cualquier cosa. Son muy celosos de las Escrituras, conocen muy bien las Escrituras. Los presbiterianos se enorgullecen en decir que tienen las mejores exégesis. Los bautistas conocen el texto bíblico. ¿Dónde está eso en la Biblia? Le van a decir enseguida si uno predica cualquier cosa. Conocen bien las Escrituras. Pero esas denominaciones, me parece a mí en general, no conocen mucho del poder de Dios. No hay muchos milagros. No oran por sanidades, si hay sanidades tremendas, no reprenden al diablo, no hay poder espiritual, no hay mucho testimonio de vidas transformadas dramáticamente, no hay palabras de ciencia, palabras de profecía, una palabra de uno que dé una palabra de parte del Señor y hablar en lenguas y una interpretación. No hay muchos dones del Espíritu. Conocen bien las Escrituras, pero como que no conocen mucho el poder de Dios. Pero después hay otras iglesias, como la iglesia pentecostal, a la que yo iba allí en Argentina. Años después me bauticé en una iglesia pentecostal, de Asambleas de Dios. Y en esa iglesia conocían muy bien el poder de Dios. En esa iglesia habían milagros todo el tiempo. En esa iglesia pasábamos adelante, poníamos manos unos sobre otros. El pastor oraba, y la pastora también allí oraban, y me acuerdo que la gente se caía y había poder de Dios y vidas transformadas, testimonios de gente que había estado en el alcoholismo, atado, en drogas. Una mujer que era, me acuerdo en aquel entonces, cuchillera, que andaba con cuchillos y robaba a la gente en la calle.
Y de repente el poder de Dios los tocaba y cambiaban sus vidas. Conocían mucho el poder de Dios. Pero yo no me acuerdo de que nunca mi pastor haya tomado la Biblia y hecho un exégesis de un pasaje. Y yo no sé, si me preguntan en aquel entonces, si me preguntaban, ¿de qué habla el libro de Segunda de Timoteo? Y yo no sé, ¿qué es Gálatas? Y la escritura no conocía mucho, conocían el poder de Dios, pero no mucho de la escritura. Trazar las escrituras, conocer las escrituras, no había mucho. Y lo que pasa es esto, cuando uno conoce mucho el poder de Dios, pero no las escrituras, ahí pasan muchas cosas. Pero no hay crecimiento real, porque los hermanos no están basados en lo que dice la Biblia. La Biblia casi como que no se usa como una excusa. Leen un pasaje, me acuerdo allí, leían un pasaje de la Biblia, porque hay que leer la Biblia, pero después hablaban de otra cosa, no explicaban el pasaje. Y yo pensaba, ¿y para qué leyeron el pasaje si no lo van a explicar? Si van a hablar de otra cosa, ¿para qué lo leyó? Como un acto de religiosidad, casi se leían los pasajes bíblicos. Entonces hay como estas dos tendencias. Las dos son importantes. El reproche de Jesús es: vosotros erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y tenemos que conocer a las dos. Yo quiero una iglesia con poder de Dios, quiero testimonios, vidas transformadas, enfermos sanados, testimonios de todo tipo, pero también quiero una iglesia donde me hablen la palabra de Dios, no el pensamiento que tiene el predicador, no la idea, la fantasía, el testimonio nada más. Quiero que me expliquen a mí si esta es la palabra de Dios, si la Biblia es la palabra de Dios. Yo tengo que entenderla. El Señor me la dejó para algo. Yo no puedo crecer solamente con experiencias. Necesito poder abrir la palabra del Señor y saber cómo hago para que el Señor me hable. Y entonces la escritura es tremenda. Y aparte, después de un tiempo, todas las experiencias es casi como algo exotérico. Necesito la palabra del Señor. Bueno, a lo que voy con todo esto es que en esa iglesia presbiteriana, hace unos 30 años, había linda exposición de la palabra del Señor, pero había poca poder de Dios. Y después de un tiempo me acuerdo que yo empecé a escuchar del movimiento pentecostal. Habían empezado en Argentina campañas grandes. Anacondia, el evangelista Carlos Anacondia, había empezado y en esas campañas pasaban muchas cosas. Había muchos endemoniados que eran liberados, era tremendo. Fui a una campaña, cuando Anacondia empezó a orar, me acuerdo que todo el mundo con los ojos cerrados y yo empecé a temblar. Era como estar en las puertas del cielo. Había una guerra espiritual allí, como están en las puertas del cielo y quién entraba y quién no. Fue una cosa muy tremenda. Y entonces al poco tiempo yo empecé a ir a una iglesia que se reunía no domingos a la mañana, sino todas las noches. 7 días de la semana, todos los días teníamos culto. Una iglesia de asambleas de Dios. Y yo empecé a enamorarme del Señor. Sí, en la iglesia presbiteriana sí, pero ahora todas las noches allí recibiendo del Señor. Porque la iglesia primitiva se reunía todas las noches. Yo quiero todo el tiempo estar en la casa del Señor. Y todas las noches yo me iba a la casa del Señor. Y fue una época muy linda. Ahí me bauticé. Los presbiterianos nunca me habían dicho que me bautizara. Pero ahí cada 3 meses había bautismo, porque habían almas nuevas, habían conversiones. La iglesia esa tenía aires libres, los hermanos iban a predicar a las cárceles y a las plazas y todas partes. Y entonces venía gente nueva, entonces cada 3 meses había bautismo. Y el bautismo para mí como judío fue una cosa un poco difícil, porque en la historia a veces nos bautizaban para convertirnos. En España, en la Inquisición, el bautismo era una cosa de rechazar el judaísmo, pero yo lo entendí por la Biblia que no. Y entonces me dijeron que tenía que traer una camisa blanca y un pantalón blanco para pasar por las aguas, era la costumbre. Y me acuerdo que después llegué a la casa y puse el pantalón blanco y mamá me preguntó, ¿por qué está mojado ese pantalón? Y le dije, me sentía mal. Pero en realidad me había bautizado, no se lo podía decir en ese momento. Después lo hablamos años después. Pero cierto es esto, el movimiento pentecostal, un movimiento tremendo, un movimiento hermoso, un movimiento del poder del Señor. ¿Qué es Pentecostés? Bueno, es cuando el Espíritu Santo llega sobre la iglesia. Sí, pero la palabra Pentecostés, pentecostal, pente significa 50.
5 o 50, como el Pentágono. El Pentágono es un edificio con 5 lados, ¿verdad? Pentágono, pentecostal. Pentecostés, el día de Pentecostés, es el día 50. ¿50 días de qué? 50 días de que Jesús fue a la cruz. Pero ¿cómo es eso? Quiero explicártelo bien. Porque el Pentecostés del cual estamos hablando acá en la Biblia, en realidad no es algo nuevo, sino que es algo que los discípulos estaban esperando. Porque ya había pasado. ¿Cómo es esto? Seguime, hemos hablado un poquito en el programa pasado acerca de estas festividades de estos días. Estamos en días de la Pascua. Acaba de terminar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Hablamos el programa pasado. Yo no sé quién le inventó la palabra Pascua. En hebreo se dice Pesaj, que es pasar por arriba. El ángel de la muerte tenía que pasar por arriba de la casa de los hebreos que habíamos puesto la sangre en el marco de la puerta de nuestros hogares en Egipto. La Pascua es la salida de Egipto. Con poder vienen 9 plagas, guerra espiritual del Señor de Israel contra Egipto. 9 plagas. La plaga número 10 era la muerte del hijo primogénito. En Egipto, todo el que no ponía la sangre en los marcos de las puertas, había un primogénito ahí muerto. Y cuando veía la sangre de Satanás, se veía obligado a pasar por arriba. Eso es la Pascua. Hemos hablado la semana pasada de esto, programas pasados. Están allí y los vamos a repetir pronto seguramente. Ahora, salimos de Egipto y ¿dónde vamos? ¿Éramos libres? Éramos completamente libres. El pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento estoy hablando, el pueblo de Israel con Moisés. Seguime un poco y lo vas a comprender bien. ¿Éramos completamente libres? Claro que sí, habíamos salido de Egipto en esa noche de la Pascua, comimos el cordero, al otro día salimos de Egipto y habíamos cruzado el Mar Rojo. Allí hablábamos recién con nuestro director, con Marvin Pérez, y me decía, ¿viste la película de Moisés, la película Éxodos? Le digo, sí, cómo se abren las aguas, que se bajan o se abren. En la Biblia es tremendo. Todavía hasta el día de hoy, todos los viernes, todos los Shabbat, en la sinagoga nos acordamos de las aguas del Mar Rojo que fueron abiertas. Se canta esa parte bíblica. Maravillas has hecho, oh Señor, con nosotros, abriste las aguas. Bueno, el pueblo de Israel sale de Egipto, la Pascua, y cruzamos el Mar Rojo y nos vamos hacia la tierra prometida. Éramos libres, completamente libres, pero sí, completamente libres, ya no éramos esclavos, pero algo faltaba. Claro, aunque éramos libres, ¿esa libertad para qué nos servía? ¿Para vagar en el desierto? ¿Para andar dando vueltas? El Señor nos liberó, nos sacó de esclavitud, 400 años de esclavitud, y el Señor nos saca de esclavitud a libertad, y somos completamente libres. Pero esa libertad en realidad no nos servía para nada, andábamos como nómades, errantes, vagando por el desierto. Y en ese tiempo hay bastantes problemas en Israel. Israel se queja de que no tiene agua, y no tiene codornices, y no tiene para comer, y varias cosas. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor con Israel? Lo sacó de esclavitud, completamente libre, amén, completamente libre, pero nos está llevando hacia el monte Sinaí. Y recién en el monte Sinaí, ese pueblo que ya era libre, en el monte Sinaí, recién ahí, tiene un pacto con el Señor. Y el Señor aparece allí, y el Señor nos da las tablas de la ley, y el Señor trata con nuestra vida. El monte Sinaí fue tremendo. Ahora, ¿cuánto tiempo hay desde salir de Egipto hasta llegar al monte? La Biblia, Levítico 23, lo dice bien claramente. Vas a contar de la salida de Egipto. En español dice 7 semanas completas. En hebreo dice Sheva Shabbatot. 7 Sabbath. 7 sábados. 7 sábados son 7 semanas completas. Salimos de Egipto en un día sábado. Y tenemos que contar 7 semanas completas, 7 sábados, hasta llegar, desde Egipto hasta llegar al monte Sinaí. 7 semanas completas son 49 días. 49 días, contamos los días de la salida de Egipto hasta el monte Sinaí. 49 días.
llegamos al monte. El día 50, el Pentecostés, ahora voy a explicarlo más, el día 50 a la mañana, el monte, ya habíamos llegado al monte el día anterior, y el día 50 el monte empieza a humear. Desde la mañana temprano y salen relámpagos y rayos y de repente el Señor empieza a hablar a Israel. Y es el día en el cual el Señor hace un pacto con Israel. Vamos a estar alrededor del monte todo un año, pero llegamos en el día 50. Tenía que ser ese tiempo. Es importante, ahora vamos a ver el día de Pentecostés en el aposento alto, pero tenía que ser ese tiempo. ¿Te das cuenta que qué es una semana? Mira, hay mucho para hablar de esto, pero una semana es 7 días, es un ciclo en la creación. Una vez dijimos, yo sé que hay mes por la luna y luna llena de nueva. Yo sé que hay un año porque hace frío de vuelta, las estaciones. Pero ¿por qué 7 días en una semana? No hay nada. Por Génesis, porque el Señor lo hizo así. Y cada semana es un ciclo. Tenía que ser 7 ciclos completos. Por algo, el profeta Daniel es tremendo profeta. El profeta Daniel, cuando habla acerca de los finales de los tiempos, dice 7 semanas y 70 semanas. Y después hay 2 semanas más. Tienen que haber 7. Daniel habla de Sheva Shavuot, habla del tiempo, no lo entiendo del todo, no sé cómo es, pero el tiempo antes de llegar al Mesías tiene que haber 7 semanas y 70 semanas. Son tiempos, esto es lo que se llama los Moadim, las fechas asignadas. ¿Por qué es importante para mí? Es importante porque la mayoría de los creyentes, creo yo, no entienden los tiempos de Dios para su vida. Van de acá para allá por la vida. Nací y morí. Y en el medio me encontré con el Señor, algo pasó tal vez, pero no hay realmente un caminar con el Señor, los tiempos del Señor para tu vida. Los tiempos del Señor para los lugares. ¿Cuándo es momento de moverte de esta ciudad a otra o de este trabajo a otro? ¿Y cuándo es tiempo de quedarse? Los tiempos del Señor para tu vida. ¿En qué tiempo estás? Yo recibí al Señor hace unos 30 años y entiendo los tiempos de Dios para mi vida. Los tiempos del Señor para la vida en el creyente van cambiando. Y el creyente tiene que comprender esos tiempos, las estaciones, los meses de su vida. ¿Cuándo es tiempo de dejar de estar en un lugar y irse a otro lugar? Bueno, entre Egipto y el monte Sinaí tenían que haber 7 semanas completas, 49 días. El día 50 empezó algo tremendo. Claro, ¿éramos libres ya? Sí, digo yo, completamente libres. Pero pese a que éramos completamente libres, nuestra libertad no nos servía para nada. Éramos libres para vagar. ¿Quién le interesa a uno ser libre para vagar? Éramos libres para andar de acá para allá, pero a los 50 días el Señor aparece y nos confronta y dice: vosotros sois un pueblo escogido, pueblo mío seréis, oh hijos de Israel. Vosotros seréis un reino de sacerdotes. Es tremendo, si uno lo analiza. Él es el rey, somos su reino. Vosotros seréis un reino de sacerdotes. Seréis un pueblo santo. Santo significa separado de todo uso común. Sacerdote es tremendo. La palabra sacerdote, una vez lo vimos esto. El día 50 pasa esto. La palabra sacerdote en latín se dice pontífice. Es uno que hace puentes. Pontificar es armar puentes. ¿Qué es el pueblo de Israel? De repente estábamos vagando, éramos esclavos. Nos liberó el Señor. Tremendo. Sí, pero nos liberó para algo y ahora nos da el ministerio. Vosotros seréis un pueblo de formadores de puentes. ¿Puentes entre quién? Puentes entre Dios y los hombres. Oh pueblo de Israel, tendréis una función: hablar ante el Señor de los hombres. Intercesión, oración y hablar a los hombres acerca del Señor. Predicación, evangelización, formar discípulos. Y ahora de repente, poco a poco, empieza el ministerio del pueblo de Israel. Cuando, te acuerdas tal vez aquí en Estados Unidos, cuando los morenos, los negros, fueron liberados después de la esclavitud, después de la guerra civil, eran libres.
eran libres, pero no sabían qué hacer. No tenían trabajo, casa, nada. Y al final decidieron quedarse en el mismo lugar donde eran esclavos y trabajar ahora por un sueldo para los que antes eran sus dueños. Ahora son sus patrones. Claro, ser liberado de esclavitud es tremendo, pero tenemos que ser liberados de esclavitud para algo. Tenemos que encontrarnos con el Señor, un ministerio para algo. En la Pascua salimos de Egipto, pero es realmente allí alrededor del monte cuando tenemos un propósito, una misión, un ministerio. Y después del monte salimos para conquistar la tierra prometida. Israel es glorioso. En el monte alrededor, entonces el monte Sinaí, ahí en el desierto, en el sur de Israel, allí el Señor nos da el diseño del arca del pacto, el trono del Señor es, y el tabernáculo, una carpa que va a ser después una tienda, que va a ser después el templo. Y allí los sacerdotes los llevan sobre su hombro, y ahí empieza el Israel real. Ahí empiezan un grupo de esclavos, ahora liberados, ahora, con un ministerio como pueblo de Dios aquí en la tierra. Ministerio de las naciones. Pasaron muchas cosas con Israel, pero es tremendo. Pero quiero que entiendas esto, que Pentecostés, 50 significa. El mismo día, en la historia, quiero que me sigas en esto es para ti. El mismo día que Israel sale de Egipto, tú sabes, es el día que comimos la Pascua en Egipto y el otro día salimos para conquistar la tierra prometida. Y ese mismo día es el día que Jesús va a ir a la cruz. Jesús va a la cruz y en la cruz el Señor se lleva todos nuestros pecados. Somos completamente libres, En la cruz de Jesús hay provisión. Cuando lo tengo a Él, tengo todo. La sangre derramada en la cruz del Calvario perdona todos mis pecados. Soy completamente libre. Sí, aleluya. Es tremendo lo que pasó en la cruz. El que recibe a Jesús como su Salvador es completamente libre. Sí, pero puede ser que esa libertad no me sirva para mucho. Los discípulos de Jesús reciben a Jesús en la cruz, lo ven a Él y Jesús resucitado se les aparece, pero seguían encerrados en el aposento alto, sin transformar a nadie. Eran perdonados, eran libres, completamente libres porque Jesús ya fue a la cruz, pero esa libertad no les servía para nada porque no influían a nadie. Estaban encerrados en el aposento alto, sin transformar a nadie. Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. No entendían nada todavía. Dice que están allí en Jerusalén y empiezan a echar suerte. Judas se había matado, Judas había muerto. Y empiezan a echar a suerte quién va a ser el discípulo que va a seguir el ministerio de Judas. Y tiran con palitos, tiran a la suerte y lo gana uno. Creo que Matatías, creo que era ahora, no me acuerdo. Lo cierto es que empezaron a hacer lo que hace a veces la iglesia, a empezar a elegir líderes y armar comisiones. De alguna manera empezaron a hacer eso. A elegir líderes y poner gente en posición, echar a la suerte. Ese que lo eligieron nunca aparece en el resto de la Biblia, no hizo nada, era de la carne eso. ¿Eran creyentes? Sí, Jesús fue a la cruz, se llevó todos sus pecados, eran perdonados, eran como Adán antes de haber pecado. En la cruz hay provisión para todos nuestros pecados, pero sin embargo no les servía para nada esa libertad. Tenían que esperar. ¿Cuánto tiempo? 50 días. En esos 50 días Jesús va a la cruz. Y en esos días eligen a este apóstol nuevo que nunca apareció, el que iba realmente a reemplazar tal vez a Judas, iba a ser el apóstol Pablo. Pero ellos eligen a un hombre y hacen comisiones. Y si lees con cuidado, después de un tiempo se van a pescar a Galilea. En el Evangelio de Juan aparecen en Galilea pescando. Es decir, dejaron el ministerio, se volvieron a hacer lo que ellos sabían. Eran perdonados, eran santos completamente. Jesús ya fue a la cruz por ellos.
Pero sin embargo se van de vuelta a Galilea a pescar. Y Jesús tiene que aparecer en Galilea, allí en las aguas, los ven pescando y los tiene que mandar de vuelta a Jerusalén. Porque el día 50 tiene que estar en Jerusalén. El hecho, fíjate lo que es el creyente en la carne. El creyente en la carne se pone a hacer comisiones y a elegir liderazgo. En la iglesia lo vemos mucho. El creyente en la carne se pone a hacer comisiones, a elegir el líder nuevo, a mandar a la suerte, a ver quién va a estar en cada papel, en cada rol. Vamos a elegir al que es sucesor de Judas. Y la iglesia en la carne hace eso. Yo lo he visto tantas veces que empieza a elegir líderes. Y la iglesia en la carne, ¿son perdonados? Sí, es la iglesia, sí. Fue después de la cruz. Pero se van a pescar, vuelven a lo que saben hacer, se van a Galilea, al norte, vuelven a su vieja oficio y el Señor los tiene que traer de vuelta a Jerusalén. Es decir, se van, empiezan a hacer cosas, empiezan a tomar decisiones y a hacer cosas que no tienen nada que ver. Pero el día 50, el día 49 vuelven de Galilea y están allí. El día 50 es el día de Pentecostés. Y el día 50, el mismo día que Israel llegó al monte y recibe el mandato de parte, al monte Sinaí, y recibe el mandato de parte del Señor, ahora la iglesia está en el aposento alto y de repente, así como el monte Sinaí empezó a temblar y empezaron a subir truenos y la voz del Señor, así empezó un viento recio. Es lo mismo prácticamente. Así un viento recio, y todos los que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Habían vuelto de Galilea, estaban allí en el lugar, en una habitación, que está en Israel, se puede visitar todavía, en una habitación en la cual habían comido la Pascua con Jesús 50 días antes. Y en ese mismo lugar, allí de repente empieza un viento recio. Yo no sé, un huracán, una cosa que movía el edificio, no sé, viento recio. Y empiezan a descender lenguas de fuego, así como los truenos en el monte Sinaí, ahora lenguas de fuego, truenos, rayos, viento, el poder de Dios, y empiezan a ser todos ellos llenos del Espíritu Santo. Empiezan a tener un mandato ahora de parte del Señor, y Pedro se levanta ahora y predica: no están borrachos estos, esto es la promesa del Señor. Esto es lo que pasó en Sinaí, está pasando ahora. ¿Y sabes qué? Creo que son 5.000 entonces que se convierten en ese mismo día. Y ahora la iglesia empieza a transformar el imperio romano patas para arriba. Ahora empieza el ministerio de la iglesia. ¿Estaban todos perdonados antes? Sí, pero ahora empieza. Mira, has recibido a Jesús como tu Salvador. Él está contigo, sí. ¿Tus pecados son perdonados? Sí. Pero tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo. Tienes que buscar lo que los pentecostales tal vez llaman como el bautismo del Espíritu Santo, una segunda experiencia en la cual el Señor usa tu vida. Se me acabó el tiempo, pero espero que medites en esto, es muy importante. El día de Pentecostés, la próxima nos encontramos de vuelta. Dios te bendiga. Shalom, Ubraja.